Bienvenidos a Historia en 20 minutos. Soy Andrés Aguilar y en este podcast repasamos los hechos que marcaron épocas, con contexto, protagonistas y una mirada clara sobre cómo se desarrollaron. Florencia, año 1504. Doblás una esquina y te encontrás con una multitud de gente mirando hacia arriba sorprendida. Seguís la mirada y ves una estatua de mármol de más de 5 metros de altura. Un tipo desnudo, musculoso, con una mirada desafiante que te atraviesa. Es el David de Miguel Ángel. El artista tenía apenas 29 años cuando terminó esta obra maestra que hoy conoce todo el mundo. Pero acá viene lo verdaderamente loco. Ese bloque de mármol que usó Miguel Ángel había estado abandonado durante 40 años en un depósito porque otros escultores, tipos con experiencia y prestigio, lo consideraban inútil. Tenía demasiadas imperfecciones, grietas, defectos que lo hacían imposible de trabajar. Miguel Ángel vio lo que otros no podían ver. Vio al David perfecto atrapado dentro de esa piedra imperfecta. Y esa capacidad de ver el potencial donde otros solo ven ruinas es básicamente de qué se trató el Renacimiento. Hoy vamos a hablar de una de las épocas más increíbles de la historia humana, cuando una ciudad italiana, no mucho más grande que un barrio porteño, cambió para siempre el arte, la ciencia, la política y hasta la forma en que pensamos sobre nosotros mismos. Hablamos del Renacimiento florentino, ese periodo extraordinario entre los siglos XIV y XVI, donde se juntaron las condiciones perfectas para que brotara el genio humano como nunca antes en la historia. Para entender qué fue el Renacimiento en Florencia, tendríamos que ubicarnos bien en tiempo y espacio. Estamos hablando de Italia, pero Italia como país unificado no existía todavía. Era un mosaico de ciudades-estado independientes que competían entre sí constantemente. Venecia, Milán, Roma, Nápoles y por supuesto Florencia. Cada una tenía su propio gobierno, su propia moneda, sus propios ejércitos. Imagínate algo así como si Buenos Aires, Córdoba y Rosario fueran países independientes con sus fronteras, aduanas, y que se la pasaban comerciando y peleando entre sí por la supremacía. Florencia en el año 1300 era una ciudad muy rica, por dos cosas principalmente, la lana y los bancos. Los florentinos habían descubierto cómo procesar la lana de forma más eficiente que nadie, y también cómo hacer plata con plata. Inventaron la letra de cambio, que era básicamente un cheque medieval, y crearon bancos que operaban por toda Europa prestándole plata a reyes, a papas, a comerciantes. La familia más poderosa en este negocio eran los Medici, pero ya vamos a volver a ellos en detalle porque son claves en todo esto. Ahora bien, ¿qué significa exactamente renacimiento? Bueno, literalmente quiere decir volver a nacer, pero ¿qué era lo que volvían a hacer? Era la cultura clásica greco-romana. Durante la Edad Media, que había durado casi 1000 años, gran parte del conocimiento de los griegos y romanos se había perdido, o estaba guardado en monasterios donde casi nadie lo leía. Los manuscritos estaban ahí, cubiertos de polvo, escritos en latín, escritos en griego, que pocos sabían leer o interpretar correctamente. Y la gente del Renacimiento dijo, bueno, pará, acá hay un tesoro enterrado que estamos despreciando. Y se pusieron a desenterrarlo con una dedicación obsesiva. Redescubrieron a Platón, a Aristóteles, las obras de teatro griegas, la arquitectura romana, la escultura griega, los tratados científicos antiguos, pero no lo copiaron ciegamente como si fuera una receta. Lo agarraron, lo estudiaron profundamente y lo mezclaron con ideas nuevas, creando algo completamente original. El gran cambio de mentalidad fue este. Durante la Edad Media europea, todo giraba alrededor de Dios y la vida después de la muerte. Esta vida terrenal era supuestamente como un lugar de sufrimiento temporal antes de la eternidad. El ser humano era visto como algo fundamentalmente caído, un pecador que necesitaba redención constante a través de la iglesia. Los artistas del medioevo pintaban figuras planas, rígidas, casi sin expresión humana real. Todo era simbólico, todo apuntaba exclusivamente a lo divino. El Renacimiento no abandonó a Dios, esto es importante aclararlo porque mucha gente lo malinterpreta, pero puso al ser humano también en el centro de atención. Apareció el humanismo, una corriente de pensamiento que decía, che, los humanos también somos capaces de cosas increíbles por derecho propio. Podemos razonar, crear belleza, descubrir verdades sobre el mundo, somos dignos de ser estudiados y celebrados como creaciones maravillosas. Esta nueva forma de pensar se nota en absolutamente todo lo que producía Florencia. En el arte, las figuras empiezan a verse más reales, tridimensionales, con emociones humanas reconocibles.
Los pintores descubren y sistematizan la perspectiva lineal, esa técnica matemática que hace que un cuadro plano parezca tener una profundidad real, como si pudieras meterte adentro. Filippo Brunelleschi, un arquitecto florentino brillante, fue uno de los primeros en matematizar la perspectiva de forma precisa. Hizo experimentos con espejos en la plaza central de Florencia para demostrar cómo funcionaban exactamente los puntos o las líneas de fuga y los puntos de vista. Los artistas estudiaban la anatomía humana con una obsesión casi científica. Algunos incluso diseccionaban cadáveres en secreto para entender exactamente cómo funcionaban los músculos, los huesos, los tendones, todo lo que había bajo la piel. Leonardo da Vinci, por ejemplo, hizo literalmente cientos de dibujos anatómicos tan precisos y detallados que todavía se usan en facultades de medicina. Se metía de noche en morgues y hospitales para estudiar cuerpos, algo que técnicamente era ilegal y que la iglesia además veía muy mal. Ahora hablemos de la familia Medici, porque sin ellos, sin su fortuna y su visión, gran parte del Renacimiento florentino simplemente no habría existido. Los Medici eran banqueros, que se volvieron muy poderosos durante el siglo XV. El fundador de la dinastía propiamente dicha fue Giovanni di Bicci de Medici, que estableció el Banco Medici en 1397 y lo convirtió en el banco más importante de Europa. Pero el verdadero arquitecto del poder familiar fue su hijo, Cosme de Medici, también llamado Cosme el Viejo. Cosme fue el primero en llevar a la familia a la cima absoluta del poder en Florencia, a mediados del siglo XV. Oficialmente Florencia era una república donde los ciudadanos elegían representantes en un sistema complejo de sorteos y votaciones. En la práctica concreta, los Medici controlaban todo desde las sombras, manipulando elecciones y comprando lealtades. Cosme nunca se proclamó rey, ni dictador, ni nada parecido. Era demasiado inteligente y astuto para eso. Sabía perfectamente que los florentinos tenían un orgullo republicano feroz, heredado de Roma, y que cualquier intento obvio de monarquía iba a terminar en una revuelta sangrienta. En cambio, usó su fortuna para volverse absolutamente indispensable para la ciudad. Financiaba obras públicas que beneficiaban a todos, daba préstamos generosos a artistas prometedores, construía iglesias hermosas y palacios impresionantes, patrocinaba bibliotecas abiertas al público educado, se ganaba el cariño genuino del pueblo con una generosidad estratégicamente calculada. Cuando murió Cosme en 1464, toda Florencia lo lloró sinceramente como un padre. Su lápida dice Pater Patriae, el padre de la patria. Pensá esto, era un banquero con un título honorífico como padre de la patria. El nieto de Cosme fue todavía más importante para el florecimiento cultural. Lorenzo de Medici, conocido universalmente como Lorenzo el Magnífico. Este tipo era literalmente un rockstar del Renacimiento. Era un poeta reconocido, músico talentoso, un estadista hábil, un filósofo amateur también que participaba en debates serios. Tenía una corte permanentemente llena de los mejores artistas e intelectuales de Europa. Miguel Ángel vivió en el Palacio de los Medici durante su adolescencia bajo la protección personal de Lorenzo, aprendiendo de las colecciones de arte antiguo de la familia. Después estaba Botticelli, que pintaba prácticamente en exclusiva para él y su círculo. Los mejores pensadores neoplatónicos de la época se juntaban regularmente en sus propiedades para discutir filosofía platónica bajo los árboles del jardín. Lorenzo organizaba torneos deportivos espectaculares, fiestas legendarias que duraban días, competencias de poesía donde él mismo participaba. Florencia, bajo el gobierno de Lorenzo, era indiscutiblemente el centro cultural de toda Europa. Pero Lorenzo no era ningún santo, y la política florentina era brutal. Había conspiraciones constantes contra el poder de los Medici. En 1478 pasó algo terrible. La familia rival de los Pazzi, respaldada secretamente por el Papa Sixto IV, que odiaba a los Medici, intentó asesinar a Lorenzo y a su hermano menor Giuliano durante una misa solemne en la Catedral de Florencia. El momento elegido para el ataque fue la elevación de la hostia, cuando todos los fieles estaban arrodillados mirando al altar. Los conspiradores atacaron con dagas escondidas. Mataron a Giuliano a puñaladas brutales, más de 20 heridas, según los registros. Lorenzo escapó herido de milagro, refugiándose desesperado en la sacristía donde sus guardias lo protegieron. La venganza fue brutal, rápida e implacable. Los conspiradores fueron capturados en cuestión de horas y los ahorcaron desde las ventanas del Palazzo Vecchio para que todo Florencia los viera. Sus cuerpos quedaron colgados durante días ahí como advertencia. La familia Pazzi quedó completamente destruida. Los bienes confiscados, miembros exiliados o ejecutados, hasta su apellido quedó oficialmente prohibido en Florencia.
Lorenzo siguió gobernando después de eso con una mano mucho más dura, pero también con la misma visión cultural. Cuando Lorenzo murió prematuramente en 1492, tenía solamente 43 años. El equilibrio político que había mantenido durante décadas se desmoronó rápidamente. Francia invadió el norte de Italia con un ejército enorme. El hijo de Lorenzo, Piero, resultó ser un inútil político que regaló fortalezas estratégicas a los franceses sin ni siquiera intentar pelear. Los florentinos indignados lo echaron violentamente de la ciudad y toda la familia Medici tuvo que exiliarse apurados. Ahí es cuando aparece en escena uno de los personajes más extremos y contradictorios del Renacimiento, Girolamo Savonarola. Este fraile dominico llegó a Florencia predicando violentamente contra la corrupción moral, contra el lujo excesivo y lo que él veía como una decadencia espiritual absoluta. Savonarola era increíblemente carismático, era apocalíptico en su visión y muy furioso con sus denuncias. Predicaba con pasión que Florencia sería brutalmente castigada por Dios si no se arrepentía inmediatamente de sus pecados, que el lujo, el arte pagano, los placeres mundanos estaban llevando directamente a toda la ciudad al infierno eterno. Logró, increíblemente, que miles de florentinos se convirtieran en fanáticos religiosos prácticamente de la noche a la mañana. Savonarola organizó la tristemente famosa Hoguera de las Vanidades en febrero de 1497 en la Piazza de la Signoria. Ahí la gente quemó masivamente obras de arte consideradas inmorales, libros prohibidos, instrumentos musicales, ropa lujosa, joyas caras, espejos, perfumes importados, hasta pinturas originales de Botticelli fueron arrojadas al fuego por los fanáticos. La gente tiraba sus posesiones más valiosas al fuego, presa de un fervor religioso histérico. Savonarola básicamente le declaró la guerra total al Renacimiento desde adentro de la Florencia misma. Pero su reinado del terror religioso duró relativamente poco. En 1498, el Papa Alejandro VI, completamente harto de sus críticas constantes a Roma y su desobediencia abierta, lo excomulgó formalmente. Los florentinos, cansados de tanto fanatismo y restricciones que arruinaban la economía, se volvieron contra él rápidamente. Lo arrestaron, lo torturaron salvajemente para que confesara herejía, lo juzgaron en un proceso completamente manipulado y finalmente lo ejecutaron. Primero lo ahorcaron y después quemaron su cadáver en la misma plaza donde él había quemado tantas obras de arte. La ironía histórica en su máxima expresión. Tiraron sus cenizas al río Arno para que no quedaran reliquias que veneraran sus seguidores. Volvamos al arte propiamente dicho, que es donde el Renacimiento florentino realmente brilló con una luz cegadora. Antes del Renacimiento los artistas eran considerados básicamente artesanos, gente que trabajaba con las manos, siguiendo órdenes de patrones más importantes. Estaban organizados en gremios, como los zapateros o los herreros, pero durante el Renacimiento el artista se convierte en algo completamente diferente, en un creador individual, en un genio con visión propia, en un intelectual respetado. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, estos tipos no eran vistos como buenos técnicos de la pintura. Eran considerados filósofos visuales, pensadores profundos que expresaban ideas complejas sobre la condición humana a través del arte. Leonardo da Vinci es probablemente el ejemplo más perfecto del hombre renacentista. Esa idea de alguien que domina múltiples disciplinas completamente diferentes. Pintó muy pocos cuadros en toda su vida, menos de 20 obras completas, pero cada una es una obra maestra estudiada obsesivamente durante siglos. La Última Cena, pintada en el refectorio de un convento en Milán, usa la perspectiva matemática para crear una profundidad dramática increíble. La Mona Lisa, con esa sonrisa enigmática que hipnotiza, sigue siendo el cuadro más famoso del mundo 500 años después. Pero además de pintar, Leonardo diseñaba máquinas voladoras inspiradas en murciélagos, armas de guerra revolucionarias, sistemas hidráulicos complejos, puentes innovadores, estudiaba anatomía diseccionando cadáveres, botánica dibujando plantas, estudiaba geología examinando rocas, estudiaba óptica experimentando con la luz. Sus cuadernos personales contienen literalmente miles de páginas de observaciones meticulosas, dibujos técnicos precisos, teorías científicas adelantadas a su época, y todo escrito al revés en espejo. Era un genio obsesivo que prácticamente nunca terminaba proyectos porque siempre se distraía con la siguiente idea brillante que se le ocurría. Miguel Ángel era temperalmente completamente distinto a Leonardo, más dramático, más intenso emocionalmente, más enfocado en su visión. Se veía a sí mismo fundamentalmente como escultor antes que como pintor. La pintura, decía públicamente, era para artistas menores sin verdadero talento. Él trabajaba en mármol directamente.
Liberaba las formas perfectas que según él estaban atrapadas dentro de la piedra esperando a ser descubiertas. Cuando el Papa Julio II, un tipo tan temperamental y testarudo como él, lo obligó a pintar el techo gigantesco de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel protestó amargamente durante meses, pero igual lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Se pasó 4 años brutales acostado de espaldas sobre unos andamios súper incómodos, pintando más de 300 figuras monumentales en el techo. La pintura le arruinó permanentemente la vista y le dejó dolores crónicos de cuello. Pero el resultado final es objetivamente una de las obras de arte más impresionantes que ha creado la humanidad. La escena de la creación de Adán, donde los dedos de Dios y Adán casi se tocan, separados por apenas un espacio mínimo cargado de un significado teológico, es probablemente una de las imágenes más icónicas y reproducidas del mundo entero. Sandro Botticelli pintó cosas estéticamente completamente diferentes. Sus obras más famosas, como El nacimiento de Venus o La primavera, son etéreas, son delicadas, están llenas de referencias a mitología pagana greco-romana, de belleza femenina idealizada que parece casi irreal. Botticelli combinaba temas clásicos antiguos con una técnica pictórica refinadísima y un sentido único del color. Sus Venus y ninfas parecen flotar en el aire, livianas como plumas, pero trágicamente cayó bajo la influencia hipnótica de Savonarola durante su reinado y parece que él mismo personalmente quemó varias de sus pinturas paganas en la hoguera de las vanidades. Una pérdida cultural terrible. Después de la ejecución de Savonarola, Botticelli siguió pintando, pero nunca logró recuperar completamente esa alegría luminosa de sus obras tempranas. La arquitectura también explotó creativamente en Florencia de una forma revolucionaria. Filippo Brunelleschi no solo inventó la perspectiva lineal matemática, también diseñó y construyó la cúpula monumental del Duomo, la Catedral de Santa María del Fiore. Esta cúpula era un problema técnico absolutamente enorme que había frustrado a arquitectos e ingenieros durante décadas enteras. La catedral gótica se había construido deliberadamente con un agujero gigante en el techo porque literalmente nadie sabía cómo construir una cúpula tan masiva sin que se derrumbara por su propio peso. El diámetro interior era más de 40 metros y Brunelleschi lo resolvió con ingeniería pura, sin precedentes históricos en los que basarse. Diseñó una doble cúpula ingeniosa, una cáscara dentro de otra, con un sistema complejo de refuerzos en espina de pescado que distribuía las fuerzas de una forma inteligente. No usó andamios tradicionales desde el suelo porque habría sido imposible a esta altura. Inventó máquinas elevadoras especiales, grúas giratorias, poleas compuestas. Cuando finalmente terminó esa cúpula en 1436, después de 16 años de trabajo, era la cúpula más grande del mundo por mucho. Los florentinos la llaman simplemente il Duomo, o sea, el domo, como si no existiera ningún otro. Pero el Renacimiento florentino no fue solamente arte hermoso y genios creativos produciendo obras maestras. También cambió radicalmente cómo pensamos sobre política y poder. Nicolás Maquiavelo, otro florentino brillante, escribió su tratado más famoso, El Príncipe, en 1513, mientras estaba exiliado y marginado políticamente después de que los Medici volvieron violentamente al poder. Este libro delgado es básicamente un manual completamente descarnado del poder político real, sin ninguna romantización ni moralina convencional. Maquiavelo escribe con una honestidad brutal. Mira, la política real no es fundamentalmente sobre ser bueno, moral o justo. Es sobre ser efectivo y mantener el poder contra enemigos constantes. Un príncipe inteligente tiene que saber exactamente cuándo ser generoso y cuándo ser cruel, cuándo cumplir promesas y cuándo romperlas sin remordimiento, cuándo ser amado y cuándo ser temido. Lo ideal sería ser ambos, pero si tenés que elegir, mejor que te teman, porque el miedo es más confiable que el amor. Suena tremendamente cínico, pero Maquiavelo estaba siendo brutalmente realista basándose en una experiencia directa. Había trabajado años en el gobierno republicano florentino, había visto personalmente cómo funcionaba realmente el poder, con sus traiciones constantes, alianzas frágiles y conspiraciones sangrientas. El libro le valió que lo acusaran de completamente inmoral durante siglos. El apellido Maquiavelo entró directamente al lenguaje como un sinónimo de manipulación política sin escrúpulos, algo que es maquiavélico. Pero hoy los políticos lo leen como el primer tratado verdaderamente moderno de ciencia política empírica. Maquiavelo separó radicalmente la política de la religión y la moral tradicional, algo revolucionario para una época donde absolutamente todo se justificaba con mandatos divinos y con enseñanzas bíblicas. Propuso que los gobernantes deberían estudiarse científicamente como se estudia la naturaleza, observando cómo actúan realmente en situaciones concretas, no como deberían haber actuado según teorías morales ideales. Esa aproximación
fríamente empírica a la política, fue tremendamente innovadora. ¿Por qué pasó todo esto en Florencia y no en París o en Londres? Bueno, hay varias razones que se combinaron casi milagrosamente. Primero, la plata que abundaba. Florencia era muy rica gracias al comercio y la banca, y esa riqueza se convirtió en arte y en conocimiento. Los Medici gastaban fortunas en artistas y bibliotecas porque ser mecenas era la forma de mostrar poder. Segunda razón, la competencia feroz entre ciudades italianas. Si Florencia contrataba a Leonardo, Milán iba a intentar robarlo ofreciéndole más plata. Esa competencia elevó el nivel de calidad exponencialmente. Tercera, una libertad relativa. Florencia no era una democracia, pero comparado con los reinos feudales del norte tenía más movilidad social. Miguel Ángel era hijo de un funcionario menor. Leonardo era un hijo ilegítimo. Su talento lo llevó a la cima. La cuarta causa es la imprenta de Gutenberg, que cambió todo. Los libros dejaron de ser carísimos y las ideas pudieron circular masivamente por primera vez en la historia. El legado cultural del Renacimiento florentino es absolutamente inmenso y permanece completamente vivo hoy. Cambió fundamentalmente cómo vemos el mundo y nuestro lugar en él. Antes del Renacimiento, el conocimiento estaba fragmentado, limitado a pequeñas élites religiosas, encerrado en dogmas incuestionables. El Renacimiento florentino demostró que una ciudad, con las condiciones correctas, podía generar una explosión de creatividad que cambiara la historia para siempre, que el talento individual importa más que el linaje, que el arte puede ser tan importante como la guerra o la religión, y sobre todo, que mirar al pasado no significa quedarse ahí, sino usarlo como trampolín para crear algo nuevo. Ese espíritu de reinvención, de creer que podemos ser mejores de lo que somos, es el verdadero regalo que nos dejó Florencia. Si te gustó y querés escuchar más episodios como este, suscríbete al podcast para no perderte los próximos episodios. También te invito a visitar nuestro blog en 20minutos.com, donde seguimos subiendo contenido nuevo. Y si buscas explorar otros temas, tengo podcast de libros, filosofía y mitología, que seguramente te van a encantar. Hasta la próxima.